el nombre del Señor. Aleluya. Muy bien, saludo a la iglesia con la dulce paz del Señor en esta tarde. Amén. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Amén, de poder adorarle, bendecirle. Amén, como decía esta alabanza, de poder darle gracias. Amén, y a su nombre. Muy bien, mis hermanos, los invito a tomar sus Biblias. Vamos a ir a la palabra del Señor de esta tarde. ¿Cuántos creen que Dios va a hablarnos? Amén. Amén, confiéselo con su boca, Dios me va a hablar. Amén, siempre confiese eso, de que Dios va a usar a su siervo. Amén, y a su nombre. ¿Cuánto le alaban al Señor esta tarde? Venimos a este lugar, hermanos, creyendo de que vamos a recibir bendición. ¿Cuántos vienen creyendo? No, ya venimos de casa creyendo de que Dios algo va a hacer en nosotros, va a cambiarnos, va a transformarnos, va a darnos una palabra nueva, algo diferente, una directiva, porque siempre Dios nos dirige. Amén, y a su nombre. Esto es la esencia de venir y buscar en la congregación, ¿no? De estar así todos juntos reunidos, sabiendo de que Dios algo va a darnos. Amén. Y hoy en esta tarde tenemos esta participación especial, vamos a estar participando de la mesa del Señor. Amén, esto realmente es para regocijarnos, de poder acercarnos una vez más. Amén, gloria a Dios, de poder participar del pan y de la copa. Amén, que a su nombre. Realmente recordar una vez más, ¿sí?, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y a su nombre. Los invito, mis hermanos, vamos a ir al libro del Evangelio según San Juan, capítulo número 7. Vamos a estar tomando lectura desde el verso 37, gloria a Dios, en adelante. Libro del Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 37. Si todos lo encontramos, decimos amén. Gloria a Dios. Tomo lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y dice así la palabra del Señor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Verso 39 dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén y amén. Y a su nombre. Mis amados, tomen sus asientos en esta tarde, gloria sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por su palabra, esta palabra que podemos compartir, que podemos leer, que podemos disfrutar. Amén, realmente es para que nosotros disfrutemos la palabra del Señor, seamos realmente, hermanos, bendecidos, ¿sí?, por la poderosa palabra de Dios. Vemos aquí estas palabras que las conocemos mucho. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Las palabras de Jesús, es más, las tenemos justo ahí anotadas también. Gloria sea que todo momento que le prestamos atención a este verso, gloria a Dios, nos acordamos, amén, de la palabra de Dios. Amén, y a su nombre. Y nos acordamos de lo que Jesús dijo, ¿no? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús, hermanos, alzó la voz en medio de la multitud. La Biblia dice que era el último y gran día de la fiesta, ¿sí? Y él alzó la voz a toda la multitud reunida allí en Jerusalén. Y a su nombre. ¿Qué fiesta era esta? La fiesta de los tabernáculos, ¿sí? La famosa fiesta de los tabernáculos. La misma fiesta que celebraron en el tiempo de Nehemías, ¿sí? Gloria a Dios, nosotros podemos ver Nehemías capítulo 8, gloria sea el nombre del Señor. Fue aquella fiesta la que celebraron todos reunidos, donde se regocijaron, donde leyeron la palabra del Señor, no sé cuántas horas, gloria a Dios, y estaban todos ahí reunidos oyendo la palabra de Dios. Y a su nombre. Y todos querían recibir, todos querían más. Todos querían, gloria a Dios, seguir sintiendo lo mismo. Escuchaban la ley, hermanos, y se gozaban, lloraban. La Biblia dice, gloria al nombre del Señor, que derramaban sus vidas, estaban postrados, rostro en tierra, escuchando solamente la ley de Dios. Y a su nombre. La cuestión, hermanos, que estaban ahí todos, dice que lloraban, trataban de hacerlo callar al pueblo para que no llorase, porque era un día santo para el Señor, un día de agradecimiento, de regocijo, pero no podían evitar llorar porque recordaban todas las penurias que tuvieron que pasar en el cautiverio. Amén, y a su nombre.
Y entonces ellos recordaban eso y la bienaventuranza, la bondad de Dios, hermanos, que estaba sobre sus vidas, de poder una vez más poder pisar la tierra prometida, gloria a Dios, y poder degustar de la ley de Dios. Y a su nombre. ¿Cuántos le alaban al Señor? La cuestión, hermanos, que esta misma fiesta que celebraban en el tiempo de Nehemías se estaba llevando a cabo en aquel lugar. Eran 7 días. 8 en total, el último y gran día de la fiesta era el 8º día. ¿Sí? Y a su nombre. La Biblia dice que ellos tenían que hacer, gloria sea el nombre del Señor, se juntaban, ¿sí? Esto era mandato del Señor, esta fiesta. Estaba, gloria a Dios, lo que era el tabernáculo en aquel tiempo. Esta fiesta fue mandada a Moisés por Dios, donde todos tenían que buscar, gloria sea el nombre del Señor, ramas, ¿sí? De árboles, gloria sea el nombre del Señor, de palmeras. Especifica la palabra del Señor, cómo tenían que ser, la cuestión que tenía que armarse una especie de tiendas, ¿sí? Así con estas, de estas características, ¿no? Gloria a Dios, con ramas de palmera, gloria a Dios, una especie de chozas, ¿sí? Y a su nombre. Y tenían que habitar ahí dentro, gloria a Dios, cerca obviamente del tabernáculo. Y a su nombre. Y esto era, hermanos, gloria a Dios, mandado por Dios para la postrimería, o sea, gloria a Dios, para todas las generaciones de los hijos de Israel. La cuestión, hermanos, que Dios, a través de esta fiesta, le hacía entender, ellos tenían que recordar de que Dios los sacó con mano fuerte y poderosa de la esclavitud y lo traía al desierto en libertad. Amén, y a su nombre. Entonces ellos eran, gloria a Dios, vivían en esas tienditas y recordaban cómo en la antigüedad Dios había hecho con sus padres. Sí, y a su nombre. ¡Aleluya! Y de que tal vez en el tiempo de Jesús ya muchos se encontraban, ya tenían sus heredades bien formadas, tenían riquezas, tenían un montón de cosas, pero ellos tenían, hermanos, que una vez al año durante 7 días, 8 días, amén, el 8º día, el último y gran día de la fiesta, ellos tenían, hermanos, que recordar, ¿sí? Que Dios a sus padres los hizo vivir en tiendas. Y a su nombre, o sea, recordar de que si no fuera por Dios, ellos no tendrían nada. Y a su nombre. Entonces estaban ahí, no había nada, hermanos, solamente llevaban comida, ellos tenían que estar en aquel lugar, gloria a Dios, lejos de lo que era la comodidad de sus hogares, sí, tenían que meterse en aquel lugar y estar obviamente en adoración a Dios. ¿Sí? ¿Cuántos bendicen al Señor esta tarde? El propósito de esta fiesta, de la fiesta de los tabernáculos, era de Dios de acercarse al pueblo. Dios nuestro Dios siempre quiere acercarse a nosotros. Amén. De esa misma manera Dios se quería acercar a Israel. Quería estar cerca de Israel, quería estar cerca de ellos. Por eso lo mandaba, hermano, las fiestas solemnes eran cerca de él, cerca del santuario. Amén, y a su nombre. ¿Cuántos bendicen a Dios en esta hora? Y ese es el amor de nuestro Dios, que siempre estuvo, hermanos, y está con aquellos que le aman. Vemos, hermanos, una particularidad, por ejemplo, de lo que era el tabernáculo. El tabernáculo, gloria a Dios, que Dios le había dado orden a Moisés, el tabernáculo era totalmente, 100% móvil. Se desarmaba todo y se iba. Donde iba el pueblo, iba la presencia de Dios. Aleluya. Amén, Dios el hombre. Ellos eran nómadas, ellos andaban de un lado a otro, ¿no? Caminando en el desierto, gloria a Dios, estaban obviamente llegando a la promesa del Señor, porque había promesa de una tierra nueva, amén, la tierra prometida, tierra que dice la palabra del Señor, donde fluía leche y miel, la tierra de la bendición de Dios. Aleluya. La cuestión, hermanos, que el tabernáculo, gloria a Dios, se desarmaba y los levitas, gloria a Dios, la ordenanza de Dios estaba sobre ellos de llevar lo que era la carga sagrada. ¿Sí? Y a su nombre. Que era esto, todo el mobiliario del tabernáculo, del templo. ¿Sí? ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Entonces vemos, hermanos, gloria a Dios, que Dios, un Dios tan omnipotente, tan grande, gloria a Dios, Él, donde se armaba ese tabernáculo, Él, gloria a Dios, hacía mostrar o hacía descender su gloria. ¿Cuántos bendicen a Dios en esta hora? Realmente eso es el amor de Dios. La cercanía que Dios quería tener con sus hijos. Entonces, donde iba Israel, la presencia de Dios iba también.
¿Sí? Y a su nombre. La cuestión que esta fiesta, hermanos, gloria a Dios, como les digo, ellos tenían que estar en aquel lugar, tenían que apartarse de sus heredades, de sus cosas, y ir a ese lugar, en esas tienditas armadas, especie de chozas, gloria a Dios, alrededor de Israel. La Biblia señala, gloria a Dios, en el libro de Nehemías, que se hacía, gloria a Dios, en los patios, gloria a Dios, todo lo que era alrededor del santuario, ¿no? De lo que era el templo. Gloria a Dios, en aquel tiempo era el tabernáculo, luego mutó ya en el tiempo de Salomón, cuando fue hecho el santuario, ¿sí? Cuando fue hecho el templo de Salomón, todos venían ahí y adoraban también y preparaban esas chozas alrededor del templo, en el patio del templo, alrededor del templo, en los terrados cerca del templo, o sea, eran las terrazas, ¿sí? Cerca del lugar, se armaban esas chocitas donde estaban metidos durante 7 días, hermanos, adorando y bendiciendo a Dios y recordando lo que ese Dios había hecho con ellos. Aleluya. Y a su nombre. La cuestión que Jesús, la Biblia dice que él esperó el último y gran día de la fiesta. Aleluya. El último, el 8º día. Se paró Jesús y gritó como fuerte, con voz audible. Había una gran multitud. Y él les dijo: el que tiene sed, venga a mí y beba. Y a su nombre. En aquel momento, gloria al nombre del Señor, ya le digo, era una fiesta, todos comían, bebían, gloria a Dios, realmente se regocijaban, ¿sí? Tenían que compartir con sus vecinos, gloria a Dios, con aquellos que no tenían, tal vez darle, gloria a Dios, era una fecha de regocijo, una fecha de alegría, de estar alegres porque Dios los había bendecido. Pero al pasar el tiempo, hermanos, había pasado algo. Esta fiesta se tornó en una especie de, vamos a decir así, ya lo hacían por hacerlo, ¿no? Y a su nombre, ya era algo rutinario, ¿sí? Entonces una vez al año, tenemos que ir a Jerusalén, bueno, vamos, ¿no? Ya se volvió ritualista esta fiesta, y como otras fiestas más. Y esto Dios lo veía, amén, que a su nombre. Ya no era la devoción como al principio Dios lo había planeado, de que el pueblo se acercara a Dios, de Dios poder tener cercanía con sus hijos, sino que ahora su pueblo venía, pero como lo dijo el Señor en el libro del profeta Jeremías capítulo 3, el pueblo se acercaba fingidamente delante de la presencia de Dios. Y a su nombre. Entonces, gloria a Dios, realmente el pueblo venía, adoraba a Dios, hacía lo que tenía que hacer y se iba rápido a sus heredades y lo hacía para cumplir, pero no lo hacía con el deseo de venir a adorar a Dios y de honrar a este Dios poderoso. Aleluya. Y a su nombre. Por eso que Jesús fue claro en su mensaje. Él dijo: el que tiene sed, venga a mí y beba. No lo llamó a todos. Habló de los que tengan sed. Porque había gente que iba al santuario, que iba a las fiestas solemnes, que iba a adorar a Dios, ¿sí? Y a su nombre, pero lo hacía con el sentido vivo del corazón. Con deseo, con devoción de adorar al Padre. La cuestión que, como les digo, Jesús dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. El Señor le estaba ofreciendo algo diferente. ¿Cuántos bendicen a Dios en esta tarde? Jesús estaba ofreciéndoles agua. Agua viva. Él dice luego, gloria a Dios, el que cree en mí, como dice la Escritura en el libro de Ezequiel, gloria al nombre del Señor, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Los que creían en Él, la Biblia dice, hermano, gloria al nombre del Señor, que correrían ríos de agua viva. Amén, y a su nombre. ¿Cuánto le alaban a este Dios poderoso? Como les digo, Jesús estaba ofreciendo algo diferente, algo nuevo. Les decía, gloria a Dios, el que tiene sed, venga y beba, y de su interior correrán ríos. Le estaba hablando de que adentro de ellos iban a correr manantiales de vida. Aleluya. Y a su nombre. Luego la Biblia explica esto, dice: esto lo dijo por gloria a Dios, por todos aquellos que iban a recibir al Espíritu Santo, ¿sí? Y a su nombre, pero todavía el Espíritu Santo no se había manifestado, porque Jesús todavía no había sido alzado al cielo. Aleluya. Sí, y a su nombre.
Lo que estaba hablando Jesús era del Espíritu Santo de Dios, que iban a recibir aquellos que creyeran en Él. Amén, y a su nombre. Jesús le estaba ofreciendo algo nuevo, algo diferente. Ese era el plan de Dios. De que ellos recibieran al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos le alaban a Dios en esta tarde? Gloria a Dios. Realmente, hermano, gloria a Dios, como le digo, esta fiesta se había vuelto ritualista, ya lo hacían por hacer, por rutina, gloria a Dios, pero no lo hacían con el verdadero sentido que tenía esta fiesta, que era el de acercarse a Dios, o de Dios acercarse a su pueblo. Amén, y a su nombre. Entonces Jesús le ofrecía esto: vengan los que tengan sed, no todos, solamente los que tienen sed, vengan a mí y beban, reciban el río de Dios que va a fluir dentro de ustedes. Amén, y a su nombre. El Señor le estaba diciendo, gloria a Dios, que no necesitan venir una vez al año durante 7 días a este lugar a adorar a Dios fingidamente, sino que tienen que llenarse del Espíritu Santo de Dios para poder adorar a Dios. ¿Cuántos bendicen a Dios en esta tarde? Gloria a Dios. Esto nos lleva a la palabra, a la conversación que él tuvo con la mujer samaritana. La samaritana le había dicho al maestro: Señor, nuestros padres dicen que en este monte se debe adorar a Dios, pero ustedes, los judíos, dicen que se tiene que adorar en Jerusalén. Y Jesús le dijo: mira, mujer, la hora viene en donde los hijos de Dios no van a adorar ni en este monte ni en Jerusalén. Amén, y a su nombre. Sino que van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Amén, y a su nombre. Porque el Padre tales adoradores busca. Aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios en esta hora? Le estaba diciendo: no hace falta que vengan a un lugar, a un cierto determinado lugar para adorar a Dios, porque ahora va a llegar el momento donde en el Espíritu todos van a adorar a Dios. Aleluya. ¿Cuántos creen en esta palabra, hermanos? Y a su nombre. Jesús le estaba diciendo de que iba a correr ríos de agua viva dentro de ellos. Y de que no iban a necesitar, hermanos, gloria a Dios, hacer la fiesta, preparar las enramadas, aunque los judíos hasta el día de hoy lo siguen practicando. Gloria a Dios, hacer esa cierta chocita y meterse adentro, sino que ahora, gloria a Dios, no hace falta estar 7 días durante un año, o sea, un año, 7 días, no, sino que ahora todos los días, hermanos, gloria a Dios, Jesús estaba ofreciendo que durante todos los días del año pudiéramos adorar a Dios. Y a su nombre. ¿Cuántos bendicen al Señor esta tarde? Aleluya. Entonces, hermanos, gloria a Dios, lo que decía el Señor o lo que era el plan de Dios a través de Jesucristo, gloria a Dios, no era de que el pueblo viniera, gloria a Dios, en diferentes temporadas al santuario, sino que todos pudieran acercarse a Dios todos los días de su vida. Aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios en esta tarde? Entonces, ahora el plan de Dios no era acercarse al pueblo, sino que el plan de Dios ahora era estar dentro de su pueblo. ¿Cuántos le alaban al Señor esta tarde? Y eso es lo que Dios hizo a través de Jesucristo, su Hijo, en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén esta tarde? Y a su nombre. Ahora nosotros somos el templo. Dios está dentro de nosotros. Pero el llamado sigue siendo el mismo: a todos los sedientos, venid a las aguas. A todos los sedientos, venid a las aguas, fue el llamado de Isaías. ¿Sí? Y a su nombre. Y de la misma manera Jesús hizo el mismo llamado: el que tiene sed, venga a mí y beba. Y hoy es el mismo llamado. Solamente los sedientos, solamente el que tiene sed. Dios sigue respetando a la decisión del ser humano, la decisión de su pueblo. ¿Cuántos le alaban al Señor esta tarde? ¿Y cuántos bendicen al Señor hoy, hermanos? Gloria a Dios. Por eso que hasta el día de hoy hay mucha gente que viene a la presencia de Dios, pero lo hace fingidamente. Hoy, siglo XXI, tiempo de la gracia, gloria a Dios, hay gente que viene a la presencia de Dios, pero lo hace, no le importa mucho, no tiene mucho deseo de adorar a Dios. Amén. ¿Cuántos le alaban al Señor esta tarde? Aleluya. Vienen a su presencia y mucho no les parece, ¿sí? Pero Dios sigue respetando las decisiones. Y el que tiene sed recibe. El que no tiene sed no recibe nada.
Y a veces el que no quiere ser dice, pero ¿por qué aquel recibe y a mí Dios no me da nada? Es porque tal vez tú no le estás pidiendo a Dios o no estás buscando de Dios. Aleluya. ¿Cuánto bendicen a este Dios maravilloso, hermano, en esta tarde? Y a su nombre. La cuestión, hermanos, que vemos aquí, Jesús estaba diciendo, el que tiene sed venga a mí, beba. Lo que le dijo a la mujer samaritana, quiere beber. Si tú bebes del agua de este pozo vas a tener sed de vuelta, pero si bebes del agua que yo te doy, no vas a tener sed jamás. Aleluya. Le estaba ofreciendo algo que iba a durar para siempre. ¿Cuánto bendicen al Señor, hermano, en esta tarde? Jesús, hermanos, en aquella fiesta, Él se levantó y le dijo, ustedes vienen aquí, gloria a Dios, una vez al año a celebrar esta fiesta, pero yo les ofrezco, gloria a Dios, no hacer esto una vez al año, sino que todos los días ustedes puedan sentir la presencia de Dios. Amén, y a su nombre. Entonces ahora, nosotros, hermanos, tenemos esta gracia. ¿Sí? Y a su nombre. Todos los días de nuestra vida tenemos la presencia de Dios con nosotros. Aleluya. No hace falta, hermanos, que esperemos el sábado y el domingo para venir a este lugar, ¿sí? Adorar a Dios, porque el lunes, ¿sí? Que no hay culto, nosotros podemos adorar a Dios igual, porque la presencia de Dios está dentro de nosotros. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, gloria a Dios, sábado y domingo, todos los días de nuestra vida, hermanos, nosotros tenemos la posibilidad de adorar a Dios. Donde estemos en casa, estemos lavando la ropa, los platos, estemos en el trabajo, en el colectivo, en el mercado, amén, en donde usted se le ocurra estar, gloria a Dios, ahí está la presencia de Dios con usted. Antes, hermano, gloria a Dios, Dios iba detrás del pueblo, gloria a Dios, para estar cerca. Ahora Dios está dentro de nosotros. Aleluya. ¿Cuántos bendicen al Señor esta tarde? Gloria a Dios. ¿Cuántos se regocijan por esto, hermanos? De que Dios está dentro de nosotros. Amén. Sí, y a su nombre. Tal vez se pregunte y diga, pero hermano, entonces ¿por qué venimos los sábados y domingos si todos los días podemos adorar a Dios en casa? Porque la palabra del Señor habla en el Nuevo Testamento de que Dios designó a través del Espíritu Santo a pastores, a maestros, a líderes espirituales. Sí, y a su nombre. Lo que Dios, hermanos, en el tiempo de esta gracia, lo que Dios designó fueron siervos de Dios que enseñen al pueblo su palabra. ¿Sí? ¿Cuánto le alaban al Señor esta tarde? Por eso tenemos que venir a la casa del Señor, venimos a adorar a Dios y venimos a recibir la palabra de Dios inspirada por sus siervos. ¿Sí? ¿Cuánto le alaban al Señor esta tarde? Gloria a Dios. Nosotros, hermanos, tenemos los demás días de la semana para adorar. Tenemos al Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que es la presencia de Dios sobre nosotros, y adoramos a Dios. Donde estemos podemos adorar a Dios. ¿Sí? Y a su nombre. ¿A cuánto le pasó? No sé, tal vez lavando la ropa, poder adorar a Dios. Aleluya. Y adoran a Dios y se regocijan y sienten el gozo del Señor. O tal vez alguno que esté trabajando que le hayan pasado esto. ¿Sí? Y a su nombre, o tal vez viajando en el colectivo, usted puede orar, yo me acuerdo cuando el pastor me dijo, yo cuando antes iba a trabajar, yo oraba en el colectivo. Y yo le dije, ¿cómo hacía? Yo voy orando. Y a su nombre. Mientras él iba sentado viajando, gloria a Dios, iba en la comunión con Dios. Y qué terrible, gloria a Dios. Si yo no lo sabía eso, mira qué lindo. Y claro, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios con nosotros. Entonces después lo empecé a practicar. Digo, claro, no puedo orar en casa porque tengo que viajar, gloria a Dios, a mi trabajo, pero puedo orar a Dios. Aleluya. Y a su nombre. Porque Él está conmigo. No hace falta, hermanos, que venga a la iglesia o que espere el sábado y domingo para adorar a Dios, porque yo todos los demás días puedo adorarle a Él. ¿Cuánto le alaban a este Dios vivo en esta tarde? Aleluya. Muchos dicen, bueno, como dice el pastor siempre, ¿no? Agarran la Biblia, termina el domingo los cultos, agarran la Biblia, la tiran arriba del ropero y hasta el otro fin de semana no la tocan. Aleluya. ¡Ya su nombre! Entonces viene el sábado, la sacan, como dice el pastor, ¿no? Le sacan un poco la tierra que estaba arriba y la traen para la iglesia. ¿Cuántos le alaban al Señor esta tarde? Y todos los demás días que Dios estaba dentro suyo, en ningún momento adoró a Dios. Entonces es necesario que adoremos a Dios. Como le dijo Jesús a la samaritana, va a llegar el tiempo, esto era profético, era lo que nosotros vivimos. Ni en este monte ni en Jerusalén se adorará a Dios, sino que vendrán adoradores que van a adorar a Dios en espíritu y en verdad.
Porque esos adoradores buscan a Dios. Aleluya. Dios quería la mayor cercanía con el hombre. Y lo consiguió, ahora está dentro de nosotros. Gloria a Dios. ¿Cuánto le daban al Señor esta tarde? Entonces, todos aquellos que decidan dejar a Dios entrar a su ser, hermanos, tienen esta oportunidad de poder adorar a Dios todos los días de su vida. ¿Cuánto le alaban al Señor, hermano, en esta tarde? Adorar a Dios, dejar fluir al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Amén, y a su nombre. Eso es lo que Jesús venía a ofrecer. El que tenga sed, venga a mí y beba. Y le voy a dar algo diferente. No van a tener que venir, gloria a Dios, una vez al año, porque había gente, ¿sí? Como en este tiempo también lo hay. Yo sé que en Israel había gente así, que venía, gloria a Dios, terminaba la fiesta de los tabernáculos y se quería tal vez quedar en aquel lugar, porque quería seguir en la comunión con Dios. Aleluya. Habían otros que no. Habían otros que venían y decían, uy, otra vez tengo que ir al tabernáculo, otra vez tenemos que hacer la fiesta. Otra vez tenemos que armar las chozas y vivir como pobres. Y a su nombre. Porque era esto, era salir de las heredades, de la comodidad de sus casas y vivir como la nada. ¿Me entienden? Y a su nombre. Aleluya. Entonces a muchos les caía pesado, otros iban con regocijo y se regocijaban y adoraban a Dios y exaltaban su nombre. Entonces por eso el llamado de Dios era de esta manera: a los que tienen sed, vengan a mí, los que tengan sed. Y realmente, hermanos, en Israel hubieron muchos que fueron salvos por Cristo, ¿sí? Muchos que creyeron en Jesús, muchos judíos creyeron en Él, muchos israelitas, es más, muchos de la cúpula religiosa judía creyeron en Jesús. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Porque realmente tenían sed de la presencia de Dios. Y ellos con esa sed pudieron entender del que estaba ahí caminando era el Mesías, era Jesús. Y entonces lo aceptaron. Y ellos también fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto le alaban a Dios en esta tarde? Por eso que estaba la iglesia en el tiempo de los apóstoles, gloria a Dios, que era el hermano de Jesús, Santiago. Él era, gloria a Dios, el líder de la iglesia en Jerusalén. Y ahí todos se congregaban y adoraban a Dios. Aleluya. A pesar de la persecución y todo lo que pasaba, había una iglesia que adoraba al Señor en aquel lugar y era llena del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto le alaban a este Cristo vivo, hermanos? Gloria a Dios. Entonces ya no era necesario, gloria a Dios, subir al templo 7 veces para adorar. Ahora ellos todos los días adoraban. Aleluya. Y a su nombre. Todos los días adoraban a Dios. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, la cercanía. Ese es el propósito, de acercarse a nosotros. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. Acercarse a nosotros lo más posible. Por eso Dios envió a Jesús para acercarse a nosotros. ¿Cuántos bendicen a este Cristo poderoso, hermano? A este Dios de gloria. Aleluya. Él se acercó a nosotros, simples mortales, que no éramos nada, pero sin embargo, Él envió a Jesucristo, su Hijo único, al Santo. Amén. No tenía pecado, mancha, no había transgresiones en Él. Pero Él vino a morir por nosotros, pecadores, malvados. Amén, de su nombre. Porque dice la palabra del Señor que el deseo del hombre era continuamente solamente el mal. Lo que no hizo cambiar de parecer fue la presencia de Dios. Amén. Si no, nosotros éramos malvados, ya de herencia, porque teníamos la herencia pecaminosa que estaba sobre nosotros. Amén. Amén, de su nombre. Muchos dicen, no, pero yo nunca cometí pecado. Claro, yo realmente, hermano, gloria a Dios, si hablamos por pecado, yo nací en cuna evangélica. Y yo, cierta edad, decía, Señor, pero yo no cometí pecado. Y a su nombre. No, uno pero yo nací 12 años, 13 años tengo ya de nacido en el Evangelio, jamás toqué nada impuro, nada malo, pero en realidad, hermanos, cuando uno se da cuenta que uno nace en pecado. Aleluya. Y a su nombre. Nacemos en el pecado. Ahí nos damos cuenta, hermanos, de la gracia de Dios sobre nosotros. Por más buenos que seamos y buenas intenciones que tengamos, hermanos, si no hubiera sido por la sangre redentora de Cristo, ¿qué hubiera sido de nosotros? Aleluya. Amén, y a su nombre. Por eso dice, no tomaba nada, él no tomaba, no fumaba, él era una persona buena, él le daba hasta incluso a los que necesitaban, él le daba cosas, amén, pero no sé qué le pasó, un día agarró y mató a toda la familia y después se mató él. Y a su nombre. No
sé qué le pasó de un día para otro, terminó así, gloria a Dios, ahora se tiró al abandono. Es la herencia pecaminosa. ¿Cuántos bendicen a Dios en esta tarde? Nos lleva a hacer esas cosas que tal vez nosotros no deseamos. El ser humano no desea esto. Usted lo ve, gloria a Dios, aquellos que están atados a los vicios, por ejemplo, a la drogadicción, pero que están atados mal. Al alcoholismo, a la drogadicción, no sé, a lo que a usted se le ocurra. Gloria a Dios, ellos quieren salir, están desesperados, pero no pueden. Porque es la naturaleza pecaminosa que está sobre ellos. Amén, que es su nombre. ¿Quién los salva de esto? Cristo. Es el único que lo pudo hacer. En la cruz del Calvario. Dios se acercó a nosotros. Y a su nombre. Y nos dio esta potestad, hermanos, de ser llamados hijos de Dios. Ya no somos creación, ahora somos hijos. Él ahora está dentro de nosotros. Aleluya. ¿Cuántos se regocijan en esto, hermano, en esta tarde? Por eso ahora, hermano, no tenemos que esperar a los días de culto. Ahora, todos los días de nuestra vida podemos adorar a Dios. ¿Es necesario congregar? Sí. La Biblia dice, hermano, que no tengamos por costumbre el dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Hoy en día hay muchos que dicen, no, pero yo oro en casa y siento la presencia de Dios. Está perfecto porque tenemos que orar en casa, hermano. Y a su nombre. Y tenemos que sentir la presencia de Dios, por eso está el Espíritu Santo dentro de nosotros, para que adoremos todos los días. Amén, de su nombre. Aleluya. Ahora necesitamos venir a la casa del Señor. Sí, acá recibimos poder. Acá recibimos la enseñanza de la palabra de Dios. Los judíos tenían que ir a las sinagogas a entender la ley de Dios. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, venimos a este templo a recibir la palabra del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios en esta tarde? Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Dele gloria a Dios, hermanos, que Él está con nosotros. Él está dentro de nosotros. Él está con nosotros. Él está cerca de nosotros. Desde el principio Él quería morar con su pueblo. Por eso preparó el tabernáculo. Por eso luego estaba el templo. Porque Él quería estar cerca de su pueblo, de sus hijos. Amén. Y ahora está cerca de nosotros. Está dentro nuestro. Aleluya, hermano, realmente esto es la bendición de Dios para nuestras almas. Por eso nos regocijamos, porque somos nada. Pero Él, hermano, Él pensó en todo. Él pensó en nosotros, amén, a su nombre. Por eso que muchos no lo entienden, pero otros sí se regocijan, amén, a su nombre. Porque fuimos salvos por la gracia de Dios. Póngase de pie en esta tarde, hermano, gloria a Dios. Alabado sea tu nombre. Fue la explosión del Evangelio Aleluya. lo que llegó a nosotros. Qué maravilloso ese momento que Jesús llegó. Como la luz resplandeció, como algo se abrió en medio de la oscuridad. Fue la luz de Cristo. Fue esto nuevo, este regocijo santo de poder estar cerca de Dios. No éramos pueblo, la Biblia dice que no éramos pueblo, no nos merecíamos nada, pero sin embargo este Dios tan grande, tan maravilloso, Él, hermano, se dignó a mirarnos a nosotros, pobres pecadores. Él nos miró, Él nos amó y ahora nos trajo a su presencia. Ahora está con nosotros todos los días de nuestra vida y un día, hermanos, estaremos con Él para siempre. Amén. Y como dice el apóstol Pablo, porque él adoraba a Dios todos los días, pero él dice, lo voy a ver a Él tal como Él es. Y eso es lo que nosotros esperamos, verlo a Dios tal como Él es. Hoy lo adoramos así. Todos los días de nuestra vida le damos gloria, honra, alabanza, vivimos para Él, obedecemos su palabra, pero un día lo veremos tal como Él es. Gloria a Dios. Vamos a estar adorando al Señor, damos gracias por su palabra. En esta tarde vamos a adorar a Dios. Todo aquel hermano que necesita oración, pase a este lugar, venga, reciba la bendición de Dios. Realmente dígale, Señor, ayúdame a adorarte, Señor, a poder cada día de mi vida darte la gloria a ti. Amén. Gloria a Dios. Adoramos al Señor en esta tarde.